Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día lleno de energía y cosas buenas. Yo, la verdad, estoy súper emocionado porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, les va a encantar. Y es que, como pudieron ver en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos los fans de las series turcas, y especialmente de Halil e Ibrahim, nos tiene con el corazón latiendo: el final secreto de Halil e Ibrahim, protagonizada por la talentosísima Esra Turkoglu. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están completamente enganchados a esta serie. La trama, los personajes, la química explosiva entre Halil e Ibrahim, las intrigas familiares, los giros inesperados, todo es adictivo. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Y claro, con cada revelación, con cada conflicto, con cada momento de felicidad y sufrimiento, nos vamos preguntando ¿qué pasará al final? ¿Cómo terminará esta historia de amor, drama y secretos que nos mantiene al filo del asiento? ¿Lograrán Halil e Ibrahim superar todos los obstáculos? ¿Tendrán un final feliz? Pues bien, en este vídeo vamos a desvelar secretos, analizar las pistas y sobre todo, vamos a especular sobre ese final que, según dicen, es un poco diferente a lo que vimos en la televisión. Prepárense para una buena dosis de spoilers, análisis exhaustivo y por supuesto, mucha emoción. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este misterio, quiero pedirles algo que me ayuda muchísimo y que es muy simple. Si son nuevos por aquí, o si simplemente no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, novelas, noticias de los actores, análisis de tramas, y todo lo que les apasiona del mundo de las producciones otomanas. Además, al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este, a seguir investigando y compartiendo con ustedes los secretos y rumores de sus series favoritas. Así que, ya saben, no se lo piensen más y únanse a la familia. El botón de suscribirse está justo ahí abajo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por el final secreto de Halil e Ibrahim. Prepárense para lo que viene. Bien, para empezar, me parece fundamental contextualizar un poco la serie en general, para que todos estemos en la misma página. Halil e Ibrahim es una historia que desde el primer momento nos atrapa con su encanto y su drama. Nos cuenta la historia de dos jóvenes, Halil e Ibrahim, que se ven envueltos en una trama llena de amor, traición, secretos familiares, rivalidades ancestrales y, por supuesto, muchísimos obstáculos que ponen a prueba su relación y su destino. La serie destaca, en primer lugar, por su excelente guión, que combina de manera magistral el romance, el drama y el suspense. Cada episodio está lleno de giros inesperados, de revelaciones sorprendentes y de momentos de gran tensión emocional que nos mantienen pegados a la pantalla. La dirección impecable logra capturar la esencia de la historia, la belleza de los paisajes turcos y la complejidad de las relaciones humanas. Pero sin duda, uno de los pilares fundamentales del éxito de Halil e Ibrahim son las actuaciones magistrales de los protagonistas. Y por supuesto, al frente de todo, liderando el elenco, tenemos a la talentosísima Esra Turkoglu. Esra Turkoglu, como todos sabemos, es una actriz turca con un talento increíble, reconocido internacionalmente. Ya la hemos visto brillar en otras producciones, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. En Halil e Ibrahim, Esra vuelve a demostrar porque es una de las actrices más queridas y respetadas del momento. Su capacidad para transmitir emociones, su carisma, su profesionalismo y su entrega total al personaje la convierten en el alma de la serie. Logra que conectemos con ella, que sintamos sus alegrías, sus tristezas y sus luchas como si fueran propias. Y ojo porque, según los rumores y las teorías que circulan por la red, en este final secreto, el papel de Esra cobra una importancia aún mayor, veremos por qué más adelante. Ahora entremos en materia, en lo que realmente nos interesa, el final. Como les decía, hay rumores, filtraciones y teorías que circulan por internet y que nos han mantenido a todos en vilo. Algunos afirman que el final que vimos en pantalla no es el final original. Que existe una versión alternativa, un final secreto, que fue descartado por la productora, o por los guionistas, por diversas razones. ¿Será verdad? ¿Qué información tenemos para respaldar esta afirmación? ¿Hay algo de cierto en todo esto, o son solo especulaciones sin fundamento? Lo primero que hay que decir, y esto es importante, es que dentro del mundo de las series turcas, es bastante común que existan finales alternativos. La industria turca, como cualquier otra industria del entretenimiento,
Está sujeta a ciertas dinámicas y estrategias comerciales. A veces los canales de televisión o las productoras, dependiendo de la reacción del público, del éxito de la serie, y de otros factores, deciden modificar el final original para hacerlo más acorde a lo que los fans desean, para darle un cierre más satisfactorio a la historia. Otras veces estos finales alternativos se graban para tener diferentes opciones, para tener un plan B por si acaso la historia no funciona como se esperaba, o simplemente para mantener la intriga hasta el último momento y generar expectativa. En el caso de Halil e Ibrahim, las especulaciones sobre este final secreto se basan en varios puntos clave. En primer lugar, y esto es fundamental, hay una serie de escenas eliminadas que han circulado por Internet, escenas que quedaron fuera del corte final que vimos en la televisión. Estas escenas, que se filtraron o que fueron publicadas por diferentes medios, sugieren un desenlace diferente, un camino alternativo para los personajes. Estas escenas eliminadas muestran momentos clave de la trama que no encajan del todo con lo que vimos en la televisión. Algunos detalles, algunas decisiones de los personajes, algunos diálogos, parecen sugerir un final más oscuro, más trágico, o simplemente diferente. Por ejemplo, se dice que hay escenas eliminadas que muestran un conflicto más intenso entre Halil e Ibrahim, un distanciamiento más marcado, y una serie de decisiones que podrían haber llevado a un desenlace muy diferente. Se rumorea que en algunas de estas escenas, se exploran las consecuencias de las decisiones de los personajes de una manera más cruda y dolorosa. Luego, y este es otro punto importante, están los comentarios de los fans. En redes sociales, en foros de discusión, en grupos de WhatsApp dedicados a la serie, y en diferentes plataformas online, los fans no dejan de preguntarse si el final que vieron es el verdadero final. Muchos se sienten decepcionados con el final que se emitió, sienten que la historia no tuvo el cierre que merecía, o que no se resolvieron todas las tramas secundarias. Buscan desesperadamente un final más feliz, un final que les dé la esperanza que la serie les había generado durante meses, un final que les haga sentir que todo el sufrimiento, las lágrimas y las emociones que invirtieron en la serie valieron la pena. Esta decepción, esta necesidad de un final diferente, ha alimentado las teorías sobre el final secreto. También tenemos las entrevistas con los actores y los guionistas, y aquí es donde la cosa se pone interesante. En ocasiones, en algunas entrevistas o en declaraciones públicas, se han deslizado pistas indirectas o comentarios ambiguos que han alimentado estas teorías. Los actores a menudo evitan dar detalles concretos sobre el final, pero a veces, sus palabras, sus gestos o sus expresiones sugieren que hay algo más, que la historia no termina exactamente como la vimos. Los guionistas, por su parte, a veces se muestran evasivos o simplemente dan respuestas enigmáticas que dejan más preguntas que respuestas. Es como si, en cierta manera, nos estuvieran guiando sutilmente a pensar que hay algo más que no conocemos, que hay secretos por descubrir. Entonces, ¿qué podría esconder este final secreto? Existen diferentes teorías, diferentes escenarios posibles. La más popular, y la que más se comenta, es que el final original era mucho más trágico, mucho más doloroso. Se dice que el desenlace de la historia de amor entre Halil e Ibrahim no era tan feliz como el que vimos en la televisión. Que podría haber habido una separación definitiva, que los personajes principales no terminarían juntos, o incluso, un final donde uno de los protagonistas, digamos que no sobrevive. Un final donde la tragedia se impone, donde el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos, y donde la desesperanza prevalece. Esta teoría se basa en las escenas eliminadas, en la tristeza de algunos fans, y en las propias dinámicas de las series turcas, que a veces no dudan en tomar decisiones drásticas y sorprendentes. Otra teoría, que también es muy popular, sugiere que el final original era más abierto, más ambiguo. Que dejaba más cabos sueltos, más incógnitas para el público. Un final que, en lugar de cerrar la historia, la dejaba abierta a la interpretación, a la imaginación de los espectadores, o incluso, a una posible secuela. En este final, las relaciones entre los personajes no estarían completamente definidas, los conflictos no estarían totalmente resueltos, y el futuro de Halil e Ibrahim quedaría en el aire. Este tipo de final es muy común en las series turcas, ya que permite mantener el interés del público y abre la puerta a futuras temporadas o spin-offs. Pero, ¿por qué la productora o los guionistas habrían decidido cambiar el final? Bueno, existen varias razones posibles, y algunas de ellas están relacionadas con las dinámicas de la industria del entretenimiento. Una de ellas podría ser la presión de los fans.
Si el final original era demasiado trágico o inesperado, el público podría haber reaccionado mal, la serie podría haber perdido popularidad, y los directivos podrían haber tomado la decisión de modificar el final para complacer a los seguidores, para darle un cierre más optimista a la historia, y para evitar que el proyecto se viniera abajo. En ese caso, modificar el final para complacer a los seguidores sería una decisión lógica, aunque quizás no la más artística. Otra razón podría ser la estrategia comercial. Un final más abierto o un final con un posible giro dramático podría generar más interés en la serie y prolongar su éxito. En este caso, los guionistas podrían haber creado un final con más misterios, con más incógnitas, con más posibilidades de desarrollo para mantener a los espectadores enganchados y generar expectación para una posible segunda temporada o para un spin-off. Ojo que no podemos olvidar la posibilidad de que todo esto sean simples rumores, especulaciones sin base sólida, y que el final que vimos en pantalla sea realmente el final original, y que las escenas eliminadas sean simplemente escenas que no encajaban con el ritmo de la serie, o que no aportaban nada a la trama principal. En este caso, las teorías sobre el final secreto serían solo producto de la imaginación de los fans, y no tendrían ningún fundamento real. Independientemente de la veracidad de estas teorías, lo cierto es que el final de Halil e Ibrahim ha generado mucha controversia y debate entre los fans. Y eso, en parte, es lo que hace que la serie sea tan especial. Nos hace reflexionar, nos hace cuestionar y nos hace sentir algo. Nos hace conectar con la historia, con los personajes y con las emociones que nos transmiten. El hecho de que el final haya generado tanta discusión es una prueba más del impacto que tuvo la serie en el público. Así que, ¿podemos hacer para averiguar la verdad? Bueno, lamentablemente la información sobre este supuesto final secreto es muy difícil de encontrar. No hay una fuente oficial que lo confirme. No hay un comunicado de prensa de la productora, ni una entrevista con los guionistas donde se hable abiertamente del tema. Lo que tenemos son rumores, especulaciones, algunas escenas eliminadas y la propia interpretación de los fans. ¿Pero significa esto que debemos rendirnos? Claro que no. Podemos seguir investigando, buscando pistas y compartiendo nuestras propias teorías. Podemos revisar las redes sociales de los actores, de los guionistas y de los miembros del equipo de producción en busca de alguna indirecta, de algún comentario que nos dé una pista. Podemos seguir analizando las escenas eliminadas y ver si encontramos alguna clave que nos revele el verdadero final. Podemos seguir debatiendo en los foros y en las redes sociales, compartiendo nuestras opiniones y nuestras teorías, y tratando de llegar a una conclusión. Lo más importante es que sigamos disfrutando de la serie, y que sigamos sintiendo esa emoción que nos genera. Porque al final lo que importa es la experiencia, el viaje emocional que nos ha brindado Halil e Ibrahim. Y si hay un final secreto o no, eso ya es una cuestión de misterio, de interpretación, de debate y de la pasión que sentimos por esta maravillosa serie turca. Hemos llegado al final de este vídeo sobre el final secreto de Halil e Ibrahim. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Hemos explorado las diferentes teorías, hemos analizado las pruebas, y hemos intentado desentrañar este misterio que tanto nos intriga. En resumen, el final secreto de Halil e Ibrahim podría ser mucho más trágico, o más abierto, de lo que vimos en pantalla. La presión de los fans, la estrategia comercial y la propia naturaleza de la producción de las series turcas podrían haber influido en la decisión de modificar el final original. Sin embargo, la verdad por ahora sigue siendo un misterio, y la respuesta a esta incógnita podría estar en las escenas eliminadas, en los comentarios de los actores y los guionistas, o simplemente en nuestra propia imaginación. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que existe realmente un final secreto? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué les pareció el final que vimos en pantalla? ¿Estuvieron de acuerdo con él? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y discutir sobre estos temas con ustedes. Y no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerden, la pasión por las series turcas nos une.